Muy buenas noches tengan todos ustedes. En nombre del ingeniero Juan Temístocles Montaz queremos darle la más cordial y sincera bienvenida, agradeciendo puesto que todos ustedes fueron convidados a compartir en esta noche especial esta puesta en circulación de los opúsculos El papel de las ideas en la lucha política y globalización, proteccionismo e impacto en la economía dominicana. Gracias a todos ustedes por la gentileza de acompañarnos en este momento tan especial. Queremos dar la bienvenida a los miembros del Comité Político, Comité Central que nos acompañan en esta noche, como también a los distinguidos presidentes provinciales, presidentes municipales, miembros de los diferentes comités intermedios que nos acompañan, como también a los allegados, familiares, amigos y miembros de la prensa que están cubriendo esta actividad. A continuación, presentamos a todos ustedes a quien tendrá las palabras iniciales de este acto, y me refiero al doctor Juan Monegro. Él con nosotros. Buenas noches, estamos aquí y cada uno de nosotros sabe por quién, por qué y para qué está aquí. Atendemos la atenta invitación que nos ha hecho Juan Temístocles Montaz. ¿Para qué la invitación? Para participar en la presentación de dos opúsculos cuyo contenido viene a sumarse a la producción intelectual del autor y a aportar al acervo bibliográfico de la República Dominicana. Señoras, señores, presentamos en sociedad, por favor, las obras, el papel de las ideas en la lucha política y además la obra Globalización, Proteccionismo y su impacto en la economía dominicana, ambas de la autoría del ingeniero Juan Temístocles Montaz. Creo interpretar correctamente el deseo de todos y cada uno de ustedes para que de entrada, desde ya, le tributemos al autor y a sus obras un aplauso merecido. Lo invito. Azorín acuñó una máxima en su tiempo, aquello de que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Lo cito ahora por lo siguiente. El contenido de las dos obras de Montaz que presentamos esta noche es bueno y es breve, por lo tanto, dos veces bueno. ¿Será verdad? Bueno, cada quien en su momento que se sirva y pruebe y juzgue. Mientras tanto, nos viene bien beneficiarnos de las ponderaciones respectivas que harán tres personas, que puedo yo decir, son tres personas curtidas, bien curtidas en la lectura y en la reflexión sobre temas tratados por el autor en los dos opúsculos. Además, tres personas que ya leyeron con el debido sentido crítico el contenido de las obras y cuyas ponderaciones seguramente sumarán interés por parte nuestra en la lectura comprensiva de las mismas. Primero, en este sentido, tendremos el honor de escuchar los comentarios de presentación del contenido de ambos opúsculos.
Esto a cargo de un joven profesional, lector impenitente, reflexivo y entendido en estos temas, lo que le da una buena capacidad y le confiere una buena dosis de autoridad para ofrecernos sustanciosas ponderaciones sobre los temas contenidos en las dos obras objetos de esta presentación. Invito en este sentido al doctor Guaracuya Félix a que por favor haga uso de este micrófono y nos beneficie con sus comentarios, presentación del contenido de las obras. Por favor. A Juan Temístocles Montaz. Quiero agradecer a Temo el hecho de que me haya llamado a participar junto con ustedes y con él encabezando esta noche la presentación de sus dos últimos ensayos, uno sobre la globalización y otro sobre el papel de las ideas de la lucha política, documentos que están estrechamente interrelacionados desde el punto de vista de las ideas. Miren, yo me siento muy satisfecho de estar aquí esta noche compartiendo con Temo y comentando sus ensayos, porque quiero reconocer en Temo no solo a un amigo en lo personal, sino a alguien que ha servido, en mi caso particular, como una especie de cicerone, de guía, no solo en el campo de la participación política de partido, en el Partido de la Liberación Dominicana, desde muy joven, y de hecho nos conocimos siendo yo estudiante en INTEC ecológico y Temo era profesor de diseño y sistemas de producción en INTEC. Y digo no solo en el campo de la participación política, sino también en el campo de la discusión de las ideas políticas, en el campo de la discusión de las ideas económicas, y es un aspecto muy importante que sintetiza tanto las ideas políticas como las ideas económicas, que es el tema complicado, difícil de elaborar e implementar políticas económicas en contextos de crisis. Y si fuese a definir a Temo como algo en la vida, aparte de sus estudios académicos, aparte de lo que sabemos de él como ser humano, yo diría que es una persona, es un hombre que siempre está enfocado a resolver grandes problemas en momentos de crisis. Y digo esto porque no solo es un hombre enfocado a resolver grandes problemas en momentos de crisis desde la organización política, que es nuestro partido, sino también desde las posiciones de gobierno que les ha tocado ocupar. Déjenme decirles que todavía, precisamente porque es muy difícil para los contemporáneos poder evaluar el papel que puede tener un individuo sobre determinados acontecimientos, todavía no sabemos la magnitud de lo que deberíamos de agradecerle a Temístocles Montaz por su participación en todo el proceso de recuperación en la crisis provocada en el año 2003 por la quiebra de bancos en República Dominicana, sino también en las reformas que hoy parecen para nosotros muy cotidianas, pero que hubo alguien que estaba detrás, digamos, diseñando e implementando esas reformas. Reformas que van desde el sistema de planificación y administración financiera del Estado, que suena muy sofisticado, hasta la modificación de la Cámara de Cuentas para que sea el contencioso administrativo, o para que la Constitución de la República contenga la ley separada entre leyes ordinarias y leyes adjetivas, o en que las propias leyes de esa naturaleza tuviesen una mayoría cualificada en el Congreso que obliga a los partidos políticos que allí participan a negociar. Y digo todo esto porque esto surge de un punto esencial donde Temo lo trata de manera bastante sintética, de manera bastante asequible, sobre todo para aquellos que no están buscando un gran ensayo, sino que están buscando una guía de cómo entender el papel de las ideas políticas en la lucha política y de manera muy particular en la lucha política de la República Dominicana. Yo creo que desde la misma introducción, Temo se está planteando en el papel de las ideas de la lucha política, ¿por qué importan las ideas? Y las ideas, al final en su conclusión, pero yo les invito a que lean el ensayo, las ideas sí importan. Porque luego cuando estaba pensando
y cuando estaba discutiendo y cuando estaba liderando el equipo que diseñó e implementó reformas en una difícil negociación con el Fondo Monetario, primer acuerdo que lleva a cabo República Dominicana desde su firma hasta su conclusión en toda la historia del país como miembro de ese organismo internacional, lo que estaba permeado en cada una de esas reformas eran una visión política que se basaba en una matriz de ideas políticas previamente concebidas. Por lo tanto, estaba pensando con él, su equipo, un país diferente al que nosotros en ese momento habíamos heredado. Y eso se debe fundamentalmente a dar respuesta con ese ejemplo de por qué importan las ideas. Las ideas son el marco de referencia de actuación y en este caso los que militamos en organizaciones políticas como el Partido de la Liberación Dominicana debe ser el marco de referencia de nuestras actuaciones en lo público y en el mundo de la política. Por supuesto que también en lo privado. Decía un historiador que murió relativamente joven que ser coherente, un historiador inglés llamado Tony Joll, decía que ser coherente es aspirar que los demás vivan como tú vives. Y luego hace una pausa y una gran reflexión. Y dice, sí, pero ser realista es entender que eso es imposible. Entonces, yo creo que el tema de las ideas, tal y como lo plantea Temo en ese recorrido sintético que nos hace, de la importancia de las mismas como instrumento que nos permite a nosotros enmarcar la acción política y por lo tanto la acción política no solo como estrategia de organización en un partido, sino como estrategia de organización de la sociedad. Es fundamental para poder entender dónde está hoy situado el Partido de la Liberación Dominicana con relación al mundo de las ideas. Un tema muy importante que también plantea Temo en este pequeño ensayo es que la política no debe ser un asunto de imagen. La imagen es rápida, es verdad que hoy vivimos en un mundo inmediato a través de los medios de comunicación y sacamos un Twitter y entendemos que el Twitter sustituye a la realidad. Ahora le llaman fake news, pero siempre antes le decíamos Radio Bemba. Simplemente cambiamos el Radio Bemba o el chisme y lo metemos ahora en una plataforma electrónica que es el Twitter o cualquier otro canal de comunicación. Pero lo que es importante aquí es destacar que desde el punto de vista del mundo de las ideas políticas, la política, y esto es una afirmación que está desde su propia introducción, no es un asunto de imágenes. Es un tema de contenidos y debe ser un tema de contenidos. Y por lo tanto es una llamada de atención a nosotros como militantes del Partido de la Liberación Dominicana, las demás fuerzas políticas que se preocupen ellos por su propia forma de cómo construyen sus propias ideas. Nosotros sí tenemos que preocuparnos por la forma en cómo nosotros construimos nuestras ideas desde un origen primigenio que también Temístocles toca al momento de decir el Partido de la Liberación Dominicana, cuando se forma, la matriz ideológica del profesor Juan Bosch se nutre primero del liberalismo y fundamentalmente del socialismo democrático. Y desde el punto de vista metodológico se nutre del marxismo para analizar la caracterización social de la sociedad, pero con una experiencia propia que la plasma en obras que son muy propias de don Juan, que es Composición Social Dominicana, previa a las lecturas de Juan Bosch sobre el marxismo. Entonces, esa es la matriz que Temístocles intenta rescatar para traernos hoy en día a reflexionar sobre la necesidad de tener instrumentos basados en ideas como un marco de referencia importante para los que participamos en la acción política. ¿Y qué tiene que ver esto entonces con la globalización? Fíjense que se plantea no solo una visión de la evolución de la globalización, sino que al mismo tiempo dice, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene esta globalización en la República Dominicana, en el contexto de la economía dominicana? ¿Qué impacto tiene para los ciudadanos dominicanos el hecho de que el mundo en un momento determinado está mucho más abierto y desde hace poco menos de 3, 4 años el mundo esté yendo a una búsqueda de un camino que pareciera que nosotros habíamos superado en algún momento? La apertura que deben de tener las economías en intercambio de bienes y servicios, no solo al interior del funcionamiento de esas economías, sino esas economías con interacción con otras, y esa es una visión liberal, digamos, dependiendo la
clasificación que utilicemos. Si es para Estados Unidos es una visión liberal, si es para Europa es una visión progresista, cambian los conceptos, pero vamos a utilizar la que utilizamos en la región, una concepción liberal del funcionamiento de los mercados que hace que tengamos mercados mucho más abiertos. Ahora eso tiene un impacto evidentemente en las personas, en la sociedad. Deslocalización de producción. Por ejemplo, si teníamos fábricas textiles en la región o en las propias regiones de Estados Unidos, ahora se trasladaron a otros territorios, como el territorio chino. Pero la crisis del año 2008 nos da un golpe en la cabeza a todos, hace de nuevo que haya un giro en la visión del mundo y en las propias ideas políticas para construir ese nuevo mundo después de la crisis, y probablemente, y casi sin probablemente, lo que hace es que nos lleva a mirar hacia atrás como si una especie de espejo retrovisor estuviésemos sirviéndonos de guía para retomar ideas que parecieran que eran ideas del pasado. Y esto es lo que Temístocles intenta transmitirnos a nosotros como herramientas de discusión dentro de una organización política que tiene la vocación, que tiene el deber, que tiene la obligación de seguir gobernando la República Dominicana. Pero ese deber, esa obligación, esa vocación que tiene el Partido de la Liberación Dominicana de seguir gobernando la República Dominicana, es decir, seguir definiendo el destino de la República Dominicana, no puede darse sobre la base de una frase que el propio Temístocles utiliza en la introducción del papel de las ideas en la lucha política. No puede darse sobre la base de el todo vale. No puede darse sobre la base del pragmatismo absoluto carente de cualquier patrón de referencia ideológico. Tiene que darse sobre un marco de ideas, sobre un cuerpo de ideas, y a eso es que Temístocles Montaja nos invita a reflexionar para poder enfrentar temas tan importantes como los resultados de la globalización o de lo que podríamos llamar hoy en día una antiglobalización. Así es que yo no les voy a decir más, yo les invito a leer efectivamente los ensayos. Creo que son ensayos que se leen de manera muy fácil, están en un lenguaje muy asequible para todos, y además creo que son ensayos muy instrumentales para todo aquel, lo digo desde el Partido de la Liberación Dominicana, pero para todo aquel ciudadano que esté interesado en tener instrumentos que le permitan entender el mundo donde le ha tocado vivir. Así es que Temo, muchas gracias por este aporte que tú has hecho para la discusión al interior de nuestra organización política, pero voy más allá. Creo que es un aporte que nos permite a los que interactuamos en la política y a aquellos que no lo hacen de manera activa, tener herramientas que nos permiten entender el mundo donde vivimos. Así es que muchísimas gracias y aquí estaré con ustedes en la mesa. Lo había advertido, cabeza bien amueblada, lectura reflexiva y un buen comentario por parte de Guaracuya Félix, que creo que efectivamente logró lo siguiente. Creo que hemos quedado bien incitados, bien inducidos y bien motivados para eso, para motivarnos, para adquirir, para leer y para hacer nosotros nuestra propia lectura y nuestra propia reflexión sobre el contenido de las dos obras que están siendo objeto de presentación. El que las adquiera, las podrá leer, y el que no, pues no. A modo de panel, vamos a celebrar en este momento un intercambio con dos comentaristas no menos avesados y madurados en los temas contenidos en las obras objeto de presentación. Me refiero al doctor Marcos Villamán y a Ramón Tarragó. Cada uno en su respectivo ámbito es un intelectual hecho y derecho. Son personas medidas por buen cajón, como decimos allá en el Cibao. Es gente de cabeza bien afincada, de ideas bien refinadas, ambos con una capacidad crítica bien templada, entre otros atributos. Ramón Tarragó
Marcos Villamán, una pregunta para los dos de entrada, como si fuera la sopita de entrada y para coger confianza, para agarrar confianza. Ustedes que ya leyeron las dos obras que son objeto de presentación, si fueran a ponerle un nombre, un calificativo, un adjetivo, uno o dos, ¿qué nombre le pondrían a ese contenido? ¿Cómo lo calificarían ustedes, así brevemente? Marcos Villamán. A mí se me ocurre rápidamente el calificativo de pedagógicas, obras pedagógicas, porque son obras escritas con mucho rigor, con mucha seriedad, pero buscando hacerse entendible en lo que se dice. Es decir, la intención no es mostrar erudición, sino ayudar a la comprensión de la realidad. Y eso lo consigue escribiendo de manera pedagógica, que a mí me es muy cercano, porque dedicados a la educación, con jóvenes, ellos y ellas, lo principal es cómo usted consigue textos que esos jóvenes puedan leer y entender para poder participar, poder ampliar su mundo de conocimiento. No siempre es tan sencillo, temas difíciles, temas complejos, hacerlos sin perder rigor, sencillos. Insisto, sin perder rigor. Porque usted puede hacer un relajo, usted puede hacer una chanza, pero hacer una discusión teórica que no pierda rigor y que a su vez sea un instrumento pedagógico para la comprensión no es sencillo. Creo que Temo consigue en sus textos esa realidad, esa práctica que, repito, no es fácil. Entonces, los dos términos son rigor y pedagogía. Rigor y pedagogía, dos atributos, dos características que Marcos Villamán asume o usa para calificar, así, grosso modo, los dos opúsculos. Ramón Tarragó. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación que me hacen a comentar estas obras de investigación. Y para darte adjetivo de la obra, yo te diría que es edificante y oportuna. Y te lo comento porque el autor, de alguna forma u otra, nos va llevando en cada uno de los periodos de su trabajo, nos transporta en cada uno de ellos y nos va explicando qué motivos, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de cada uno de esos periodos y cuáles son los detonantes de cada uno. Y oportuna porque realmente la globalización ahora mismo está en una situación, como bien lo indica aquí, en crisis. En realidad ha sido altamente cuestionada. Las economías avanzadas han sido realmente desventajadas desde el punto de vista del empleo y los salarios, y la verdad que entra en crisis en adición a cualquier otro tema político que siempre acompaña estos eventos. Muy bien. ¿Comparte usted estos planteamientos? ¿Crees que tendremos crisis de globalización en la República Dominicana? Y también, casi entre paréntesis, ¿se puede tener crisis de globalización sin globalización? Bueno, gracias por la pregunta, Juan Tomás. Mira, definitivamente el retroceso es un buen calificativo para el periodo. Ahora es un retroceso inducido. Hay tres eventos, hay tres situaciones que hacen que la globalización se aguante o se ralentice. Tú sabes que la globalización es un movimiento que empieza en el siglo XIX, a mediados, en el 1860 aproximadamente. Y ese periodo de retroceso o periodo de entreguerras, como lo llama el autor, tiene una primera guerra, tiene dos guerras mundiales y tiene una depresión, tiene la crisis del 29, que es la Gran Depresión. Entonces, eso obviamente te lleva a que los flujos de comercio internacional se ralenticen. Hay un bloqueo comercial y en adición al bloqueo comercial, pues viene una serie de medidas proteccionistas, casi una regresión a lo que es la liberalización del comercio que trae muchísimas colas detrás, entre ellos los flujos de capitales que se aumentan
y que igualmente coge un golpe fuerte. Todos esos niveles de inversión y flujo sufren un retroceso también con la crisis del 29 en Estados Unidos, producto del sobreprecio que los activos financieros tenían. Llegó un momento que la especulación era tan grande que los activos estaban sobrepreciados más de 50 o 60 veces. Entonces no reflejaba, cuando el mercado no logra reflejar el precio real, pues sucede eso. Con respecto a la otra parte, lo que es tú le llamas el post 2008, mira, justamente no paramos en otra crisis. El 2008 es la gran crisis financiera. Y definitivamente, después del 2008, en lo que tiene que ver con la globalización, si tú la mides por flujo del comercio, el comercio ha bajado. El máximo, por ejemplo, el flujo de comercio en bienes y flujo de comercio de capitales por igual. El máximo de flujo de capitales que llegó alguna vez, que ha llegado en los flujos internacionales, fue un 20% del PIB de la economía mundial. Eso fue en el año 2007. No hemos vuelto a regresar a esos niveles. Los flujos se miden básicamente entre los flujos de las economías avanzadas, los flujos de las emergentes y los flujos de los centros financieros. Los centros financieros ni siquiera regresaron. No fue que se ralentizó su crecimiento después del 2007, no, fue negativo, o sea, hubo un retiro de flujo hacia allá. Sin embargo, el flujo de comercio ha mejorado, o sea, hemos visto que ha habido una mejora, llega a 9-10%, y del PIB mundial, pero los flujos de capitales no regresan a los niveles anteriores. Los flujos hacia las economías avanzadas incluso se bajan más, se reducen mucho más que los de las economías emergentes, y las economías emergentes se quedan como una oferta de valor para los inversionistas. Pero definitivamente sí los títulos irían, y fueron varias preguntas que me hiciste en la última parte que tú tocas, República Dominicana. Mira, yo te diría que hay ganadores y perdedores. De hecho, el autor los identifica. China, el sudeste asiático, India, Brasil son ganadores del proceso. República Dominicana puede ser ganadora en el proceso, ¿por qué no? Obviamente, ¿quiénes son los ganadores? Generalmente, mira, los ganadores han sido los que han tenido un tipo de lo que se llama globalización manejada, en la cual de alguna forma u otra ellos logran mantener sus instituciones y mantener sus propias reglas, y no irse directamente ni al consenso de Washington ni a Bretton Woods directamente. En ese sentido. Y es el caso de China, el caso de Asia. Luego, hay otra forma de tomar ventaja y tiene que ver con la dotación y la calificación de la mano de obra. Eso definitivamente define la posibilidad de coger un buen puesto en la carrera. Y luego hay otro tema, o sea, el nivel de ingreso influye mucho, y el patrón de consumo. Uno de los beneficios mayores de la globalización, tú sabes que ha sido el aumento del consumo privado, o sea, la capacidad de poder obtener bienes y servicios a precios más bajos, con mayor diversidad, más variado y hasta mejor calidad. Una de las cosas que ha pasado en la última década es que se ha acelerado el hablar de un tema específico, la cuarta revolución industrial. Estamos, de hecho, metidos y cada vez con el pie más profundo en lo que es la era digital, la cuarta revolución industrial, la industria 4.0. ¿Esto será el fin de la globalización o una profundización o una etapa superior de lo que los teóricos consignan, Montaz incluido, como la segunda globalización? O sea, ¿se va a acabar la globalización con la era de la digitalización, o esta era de la digitalización nos está colocando en una etapa superior de la segunda globalización, según tu consideración? Bueno, la era de la digitalización o la era de la revolución, la nueva revolución industrial, la 4.0,
Definitivamente está ahí, puede ayudar. Yo entiendo que esa revolución lo que puede ayudar a profundizar la crisis de la globalización por el tema de que va a desplazar obra o mano de obra menos calificada. Ese es un efecto que puede pasar eso. Ahora, no podemos perder de vista que un común denominador en todo el proceso de globalización es la innovación tecnológica y el progreso tecnológico. Entonces, esa nueva era de digitalización es una herramienta, yo creo, es una herramienta que igual forma lo que habría que repensar, más que el fin de la globalización, es repensar la globalización. Y en ese sentido, pues te diría que la globalización, la pregunta que yo básicamente me hago es si la situación con lo que hay actualmente es sostenible la globalización. O sea, ¿qué nuevas reglas de comercio tenemos nosotros que escribir o arreglar para hacerla sostenible? ¿Qué nuevas formas tenemos que buscar para que los beneficios y las pérdidas pues sean divididas en la sociedad? O sea, la globalización es un proceso como cualquier otro proceso. Siempre, o sea, un proceso que puede beneficiar a la sociedad completa, pero también va a perjudicar a algún sector, algún clúster particular. Entonces, no todo, hay que buscar, ese beneficio hay que buscar dividirlo de la manera más justa posible, para de alguna forma u otra lograr que los flujos de comercio, los flujos migratorios, los flujos, pues, no se interrumpan, que definitivamente en un evento de interrupción de esos flujos pueda determinar reducciones importantes del producto, que son reducciones, choques negativos para la economía. Todo el mundo hoy en día anda a 1000 por hora. Yo creo que si afirmo eso, no digo una cosa muy disparatada. Se anda a mucha velocidad y probablemente con escasa orientación, con objetivos confusos y difusos, con escasez de ideología y de utopía y poca escuela de pensamiento de por medio. Mucha aversión hacia la teoría y más pasión por el inmediatismo de los resultados. No siempre ha sido así, pero hoy puede decirse que hay una especie o eso es una especie de modo de vivir y modo de operar de mucha gente y también de muchos gobiernos. ¿Comparte usted esta apreciación? Si la comparte, ¿cuáles pueden ser las consecuencias previsibles en la toma de decisiones políticas de los pueblos, particularmente en coyunturas electorales? Esto tanto aquí en República Dominicana como allá y más allá. Bueno, te planteas una discusión para como 5 horas más o menos. En 5 minutos. Pero empiezo por la siguiente parte. Yo creo que una de las cuestiones que tenemos hoy como rasgo cultural político del presente que vivimos es justamente esta tendencia a pensar poco los problemas, a actuar rápidamente sobre ellos, a equivocarnos mucho o a no hacer nada por incapacidad de actuar. Yo creo que eso oculta un problema muy grave, mucho más grave. Oculta nuestra dificultad para aprender el presente, de manera que nos permita actuar sobre él para orientarlo como nosotros querramos orientarlo. Lo que nos lleva a decir que estamos en un tiempo de incertidumbre. Y creo que parte de los aportes que Temo hace son darnos categorías, ya sea nuevas o repensadas, para pensar el presente y romper esa incertidumbre. No es que dé certezas acabadas, pero da pistas, da rasgos, da algún tipo de orientación para poder pensar el presente, repito, buscando alternativas de solución a ese tipo de problemas que tú estás planteando. Creo que si alguien va a los textos de Temo, va a encontrar ahí categorías para pensar ese presente y poder pelear con la incertidumbre, pero con la conciencia de que la solución no es inmediata. No es verdad que tengamos respuestas rápidas, sino que la invitación es a una reflexión larga que pasa por la confrontación y que llega a la política
como elemento de transformación. Pero cuando llega a la política, ¿qué pasa? Que la política es debate, es confrontación, es discusión, es propuesta. Y eso no se puede hacer sin categorías de pensamiento. Cuando yo pienso en los muchachos y pienso en los textos que tenemos de entrega, veo que efectivamente hay la posibilidad de que ellos con esos textos de demo, con esas categorías, piensen estos problemas. Piensen en los problemas de la carencia de alternativa, piensen, y ahí pues avanzo a un punto, las crisis de las ideologías actuales. Tenemos trabaja el tema de el socialismo, el liberalismo, la socialdemocracia, que son las tres grandes ideologías vigentes y en muchos casos desconocidas, pero que están aún en el imaginario de las colectividades. Un debate importante debería ser, pero debería ser con más claridad en el país, esta discusión sobre estas propuestas ideológicas, para poder en esa confrontación y en esa búsqueda poder arribar a luces nuevas que iluminen caminos alternativos a lo que tenemos hoy. Cuando uno oye la discusión política que ocurre en el país, con todo el respeto de todo lo que estamos acá y de los políticos, a veces da un poco de pena por la carencia de referentes que ayuden a trascender el presente y pensar con más seriedad hoy para desde ahí pensar el mañana. Y una última pregunta ahora sí para los tres como una ronda final. Breve, que te quiero breve. ¿Por qué tú recomiendas a los que estamos aquí y a los que estén por ahí afuera leer de manera reflexiva como tú has hecho estos dos opúsculos? 1, 2 y 3. Y concluyendo. Yo repito, yo creo que hay un gran aporte, es que si leemos esto con calma, ¿verdad? Con tranquilidad, con reposo, vamos a conseguir una armadura, un armazón para poder pensar, que es lo fundamental. El texto piensa, aquí hay pensamiento, pero leerlo nos va a dotar de herramientas para poder pensar adecuadamente la realidad social, económica y política. Yo creo que ese es un aporte hoy muy relevante. Ramón. El documento es bueno para... Te voy a poner este contexto. República Dominicana es un país integrado globalmente. Nosotros estamos integrados a los mercados de capitales, nosotros estamos integrados al comercio de alguna forma u otra. Entonces, de alguna forma, el documento es un buen análisis que te ayuda a entender la coyuntura actual y de qué forma tú puedes desempeñar mejor. O sea, nosotros no estamos aislados, o sea, compartimos una isla con otro país, compartimos flujo de comercio con el mundo entero. Entonces, el documento, el opúsculo, es un buen punto de partida para entender mejor esa relación y esa integración. Guaracuya. Muchas gracias, Juan Tomás. A ver, yo creo que ha sido un debate interesante porque hemos dado diferentes miradas a ambos documentos desde el punto de vista que no hemos citado cada quien. Y yo desde mi mirada, lo que yo veo en ambos ensayos, tú le llamas opúsculo, yo prefiero llamarlo ensayos, ¿no? En el sentido, digamos, de categorización, de elaboración de ideas. Yo creo que en estos ensayos lo que hace Temo es una llamada a la acción. Y es la conclusión que yo saco de las lecturas de ambos documentos, que como bien caracterizaba el profesor Villamán, están escritos en un lenguaje muy simple, pero sin perder el rigor académico que debe tener la aproximación a unos temas que son temas muy serios. Estamos hablando del mundo de las ideas, pero también estamos hablando del mundo, digamos, de lo real, de lo que efectivamente nos ocurre en la cotidianidad a los ciudadanos, como bien decía Ramón, los flujos de comercio o el tema de tener otro país como Haití de vecinos, es decir, son herramientas. Y esa llamada a la acción yo la quiero sintetizar de la siguiente manera. En alguna forma el profesor Villamán la describía, pero yo quiero hacerlo todavía corriendo el error de equivocarme en la interpretación que quiero hacer, en este llamado que yo interpreto que hace Temístocles. Es decir, señores, el futuro no se prevé, el futuro se construye.
comencemos a construir un futuro diferente. Y si no construimos un futuro diferente, basado en un marco referencial, que son las ideas políticas, que tienen que darle el armazón, la arquitectura a esta organización que nosotros militamos, que es el Partido de la Liberación Dominicana, los efectos que eso puede tener, yendo a un pragmatismo exacerbado, es que fenómenos como una globalización o antiglobalización malentendida nos van a agarrar a nosotros desprotegidos desde el punto de vista instrumental para nosotros evitar que la calidad de vida de las personas que habitan, yo voy a ser un poco más amplio, no solo esta parte de la isla, sino que habitan esta isla, sea todavía peor. Yo creo que es una llamada a la acción, a una reflexión hacia un futuro mejor. Es como yo he interpretado las lecturas a estos documentos. Concluyendo de la siguiente manera, el futuro no se prevé, no somos capaces de prever el futuro, pero sí de construirlo. Y yo entiendo que Temo nos está llamando a nosotros a construir un futuro diferente al que nosotros podríamos tener si nosotros enfrentamos esas incertidumbres sin herramientas. Y esa es mi gran conclusión. Muy bien. Para finalizar, vamos a pedirle al autor que por favor tenga bien ahora dirigirnos unas palabras. Agradecerle a Guarocuya, a Ramón, a Juan Tomás, que ha dirigido muy bien esta actividad, a Marco Villamán, por las reflexiones que han hecho en torno a los dos trabajos que estamos presentando en esta noche. Yo quiero muy brevemente explicar lo que me motivó a escribir esto. Son el producto de dos conferencias. Una que impartí a los jóvenes del Partido de la Liberación Dominicana hace ya un tiempo, preocupado por motivar a los jóvenes a tratar de que entiendan qué es lo que hay detrás de los acontecimientos que se producen en el mundo. La idea era explicarle a ellos que no hay un acontecimiento importante en el mundo que se haya producido sin que detrás de esos acontecimientos estén las ideas. Y a partir de ahí, explicarle cómo han evolucionado las ideas a lo largo, digamos, de la historia moderna, fundamentalmente el periodo que viene, el periodo que se inició en la humanidad ya luego de la primera revolución industrial. Y he tratado, yo creo que este es para mí un elemento fundamental que quiero señalarle a ustedes, de explicar que no hay acontecimiento en la historia del mundo desde esa época para acá en donde no hayan jugado papeles estelares dos grandes ideas: la idea de la libertad y la idea de la igualdad. O sea, yo creo que el mundo de hoy se ha movido en torno a la lucha que han motorizado la libertad y la igualdad. Y obviamente, para poder entender este mundo, hay que darse cuenta que hayan habido momentos en donde lo que ha predominado fundamentalmente es la idea de la libertad, en detrimento de la idea de la igualdad. Y cuando eso ha ocurrido, evidentemente que eso ha terminado produciendo grandes incrementos de las desigualdades sociales y eso ha terminado produciendo conflictos a nivel de los países y obviamente también a nivel mundial. Pero también hemos visto que cuando lo que ha predominado es la idea de la igualdad en detrimento de la libertad, sacrificando la libertad, lo que terminamos en gran medida es generando regímenes totalitarios como lo que vimos con la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en donde se sacrificaba la libertad en detrimento por favorecer la igualdad. Y yo diría que para mí lo importante cuando uno revisa la historia de la humanidad de los últimos años
es el esfuerzo que se ha hecho por lograr compaginar ambos valores, ambas ideas. O sea, es cómo acercar la libertad con la igualdad y cómo acercar la igualdad con la libertad. Y de ahí entonces surgen los conceptos de socialdemocracia, de liberalismo social, de las ideas sociales liberales, que en gran medida, de alguna u otra manera, han contribuido a ir haciendo avanzar la humanidad en un sentido en donde realmente no se destruyan las libertades, como ocurre cuando se potencia nada más la igualdad, o que tampoco no se sacrifique la posibilidad de que la gente viva con dignidad cuando se sacrifica la igualdad para favorecer la libertad. Yo diría que la idea que primó cuando escribí esa conferencia sobre el papel de las ideas políticas en la lucha política, las ideas en la lucha política, fue tratar de explicarle cómo todos los acontecimientos grandes que han ocurrido en el mundo, las grandes revoluciones que se han producido en el mundo a lo largo del periodo que viene inmediatamente después de la revolución industrial, han estado marcados por esas dos ideas. Las revoluciones obreras de principios de los años del siglo XIX, la revolución rusa de principios del siglo XX, la revolución china ya de casi mediados del siglo XX, y todas las transformaciones que de una u otra manera se operaron luego de la Segunda Guerra Mundial con la construcción del Estado benefactor en Europa, que en gran medida lo que buscó fue compaginar libertad con igualdad. Y los avances obviamente que se han producido. Esa fue la idea, y les reitero, el propósito fue generar preocupaciones en los jóvenes que van surgiendo en la República Dominicana, de que no pueden ver descontextualizada la lucha política de las ideas, que detrás de la lucha política están las ideas, y que aún aquí en la República Dominicana, cuando a veces no hay manera de diferenciar a una organización política de otra, también en el fondo, detrás de todo, están las ideas políticas. Y en el caso de la globalización, lo que me interesaba transmitir es que la globalización en definitiva es consustanciar al capitalismo. O sea, si hay globalización es porque hay capitalismo. Y cuando vean el texto se van a dar cuenta que cito un documento que ha sido muy mencionado históricamente, el Manifiesto Comunista del año de 1848, donde ya en ese momento Carlos Marx alertaba sobre la naturaleza de la burguesía, la naturaleza en gran medida del capitalismo. O sea, trata de romper barreras, de que el capitalismo se entienda por el mundo entero. Y lo que trato es de explicar por qué obviamente ha habido problemas con la globalización. O sea, por qué si bien el capitalismo ha estado marcando en gran medida el mundo, por qué hemos tenido momentos en que se ha caído la globalización. Y obviamente una primera fase de la globalización se da entre 1870 y 1914. A partir del 14 se cae la globalización por el tema de la guerra, por dos cosas, que como muy bien explicaba Ramón, la globalización no puede verse al margen de lo que yo diría que el sustento hoy de lo que es la Unión Europea es eso, la globalización. Libertad de los movimientos de capitales, libertad de los flujos de comercio, de mercancía, libertad de los flujos de comercio, de servicios y libertad de los movimientos de personas. Eso es lo que hoy es la globalización y eso es lo que es la Unión Europea. Obviamente, cuando se introduce un acontecimiento como una guerra mundial en el año de 1914, todo eso se cae. Se caen los flujos de comercio, se caen los flujos de capitales y se caen los flujos migratorios. Eso ocurre. Y obviamente lo que tratamos es de explicar cómo entre el año de 1914 y el año de 1945 la globalización prácticamente colapsa. ¿Por qué? Porque se produce la guerra, aun cuando viene la paz, ya luego de la paz que comienza
a recuperarse la globalización, vuelven a recuperarse los flujos de comercio, los flujos migratorios, los flujos de capitales, pero viene entonces el acontecimiento del año 1929, que es la crisis económica de los años 30, que prácticamente hace colapsar el capitalismo a nivel mundial y también vuelve de nuevo a producirse acontecimientos que debilitan esos flujos, y eso desemboca en la Segunda Guerra Mundial, que también va a hacer colapsar los flujos de comercio, los flujos de capitales y los flujos migratorios. Ahora, terminada la Segunda Guerra Mundial, comienza de nuevo a sentarse las bases para la recuperación de la globalización. Pero ustedes no pueden perder de vista que hay dos acontecimientos que ya van a restringir ese proceso de globalización, ese proceso de expansión del capitalismo. Primero, la Revolución Rusa del año de 1917, que como todos ustedes saben, fue un movimiento anticapitalista. O sea, el tema era, no podemos permitir el desarrollo del capitalismo en Rusia o en la Unión Soviética, y ya eso se convierte en una retranca para la expansión del capitalismo. Pero va a ocurrir por igual en el año de 1949, cuando se proclama la República Popular de China, también comunista. O sea, se paralizan los flujos de comercio, de capitales y de personas como consecuencia de esa situación. Ahora, ¿qué va a ocurrir? A partir de los años 70, a finales de los años 70, China decide olvidarse del socialismo y entra al capitalismo. En el fondo es así, entra al capitalismo. Y ya esa restricción a los movimientos de capitales que surgía como consecuencia de la creación de países anticapitalistas comienza a eliminarse y va a destruirse de manera total esa barrera con la caída de la Unión Soviética. Primero la caída del bloque, la caída del muro de Berlín, y ya luego la caída de la Unión Soviética en el año de 1992. Ya no hay restricción para la expansión del capitalismo. Y por esa razón, a partir de esos acontecimientos, el capitalismo se puede mover por el mundo entero y se inicia una nueva etapa de expansión de la globalización, que va a desembocar en la crisis del año 2008, como mencionaba Ramón. Esa crisis del año 2008 va a ser en gran medida el producto de esa expansión de la globalización que se inicia con la entrada de China al mercado mundial, que también se va a iniciar con la caída de los países comunistas y la participación de todos, pasan todos esos países a ser capitalistas. El capitalismo no tiene restricciones, se mueve por el mundo entero, pero ese proceso se va a hacer en gran medida en detrimento de los sectores medios y de los sectores trabajadores de los países desarrollados. Y hoy la crisis que ustedes están viendo en el mundo es porque el proceso de globalización, ya no hay restricciones para que el capitalismo se mueva por todo el mundo, termina favoreciendo a los países pobres del mundo, a los países emergentes. China, que era un país pobre en el año de 1978, hoy le está disputando a los Estados Unidos el predominio mundial. Pero se da en ese contexto. China logró en 33 años, en este nuevo periodo de la expansión de la globalización, lo que a Estados Unidos le tomó casi 670 años. O sea, los avances de China han sido impresionantes en ese proceso. Lo mismo está ocurriendo con la India. Y yo siempre digo que aunque nosotros somos un país pequeño, ustedes no pueden perder de vista el éxito económico que ha tenido la República Dominicana desde el año de 1990, que es esa etapa en donde se desarrolla todo este nuevo proceso de globalización. Por eso yo digo, como muy bien explicaba, en este proceso han habido ganadores y han habido perdedores. Los ganadores, esos países que he mencionado, los países emergentes que hoy le están en gran medida disputando a los Estados Unidos y a la Unión Europea el predominio a nivel de la economía mundial. Obviamente eso ha tenido impacto social en los países desarrollados. En la llegada, por ejemplo, de Donald Trump al poder no se puede entender al margen del efecto que socialmente produjo ese proceso de globalización intenso que hubo desde los años 80 para acá en los sectores medios y en los sectores trabajadores. A mí siempre me gusta señalar que Estados Unidos en el año de 1980 era una sociedad predominantemente de clase media. Cuando usted sumaba la clase pobre y la clase rica en Estados Unidos en el año de 1980 era menos
que la clase media. La clase media era la mayoritaria. Ya no, ya hoy cuando usted suma a los pobres y los ricos en Estados Unidos, son más que la clase media, porque la clase media en términos porcentual ha caído en los Estados Unidos como resultado de ese proceso de desplazamiento del capitalismo hacia los países en vías de desarrollo. Y lo mismo ha ocurrido en varios países europeos, de manera que la emergencia de Trump en los Estados Unidos no puede entenderse al margen de ese proceso. El Brexit en Inglaterra no puede entenderse al margen de ese proceso. Y la emergencia que ustedes ven hoy de fuerzas de derecha, pero de derecha recalcitrante, en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra y ahora en España, tiene que ver fundamentalmente con esa situación. El hecho de que de una u otra manera este proceso de expansión del capitalismo ha terminado produciendo cambios importantes en las realidades sociales de los países desarrollados, pero que de una u otra manera ha producido una gran revolución a nivel de los países en vías de desarrollo, que ha convertido a China. Hoy, cuando a China se mide en paridad de poder de compra, es una economía más grande que la de los Estados Unidos. Y lo que se proyecta es que en los próximos años China pasará a ser la economía más grande, a menos que no se produzca ahora una hecatombe como consecuencia de las políticas que está poniendo en marcha el presidente Trump. La idea que he querido precisamente es explicar esto, que todos estos acontecimientos que se están produciendo hoy por hoy en el mundo tienen que ver con eso, y que detrás de eso hay idea, hay ideología, y que obviamente lo correcto debería ser que en la República Dominicana le prestemos atención a todas estas cosas, porque aunque a veces pensamos que no nos van a afectar, señores, hoy el periódico Hoy publicó una reseña que me parece muy interesante de uno de los periódicos internacionales, en donde hablan de lo que ellos denominan la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides fue un historiador griego que relata la guerra del Peloponeso. Y en esa guerra lo que se trata de explicar es que cuando una potencia ya asentada ve que hay otra potencia emergente que le puede disputar el poder, eso termina en guerra. Y eso fue lo que pasó entre Esparta y Atenas. Llegó un momento en que los atenienses vieron a los espartanos con miedo de que le podían disputar el poder y se generó la guerra. Al final perdió Atenas, Y eso viene a colación por el hecho de que hay preocupación de que esta situación que se está dando hoy entre Estados Unidos y China pueda terminar en una guerra. Ya de por sí hay una guerra comercial. Ojalá que esto no termine en una conflagración militar, porque muy bien pudiera poner en peligro la paz mundial con las consecuencias que eso tiene. De manera que lo que he querido es transmitir estas preocupaciones, estas reflexiones, a los fines de que podamos entender lo que está ocurriendo hoy a nivel mundial y no perder de vista de que detrás de todos esos acontecimientos están las ideas. Le agradezco a mis amigos que han tenido la oportunidad de venir a compartir con nosotros esta noche, y a todos ustedes por haber venido a escuchar, y esperamos que la conversación haya sido oportuna y que le haya servido y que hayan aprendido algo. Así que muchas gracias.